Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Amigos y hermanos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Para esta nueva semana nos toca estudiar la lección número 4, que lleva por título El rol de la Biblia. Antes de iniciar nuestro repaso, nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Acompáñenme. Nuestro buen Dios que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites una nueva semana poder estudiar la lección de Escuela Sabática. Acompáñanos dándonos tu buen espíritu y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya lo mencioné hace un momento atrás, la lección que nos toca estudiar esta semana es la lección número 4. El título de la lección es El rol de la Biblia. El versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, vamos a estar estudiando entonces durante esta semana el rol de la Biblia. Empezaré diciendo lo siguiente, ¿no? Recordemos que la Biblia ha atravesado un extenso proceso histórico de transformación, transmisión y recopilación hasta poder alcanzar el estado actual. Recordemos que hubo un tiempo en que estaba prohibido tener una Biblia. Leerla se consideraba un delito y era castigado con la muerte. Los registros históricos señalan que en el pasado hubo hombres y mujeres piadosos que entregaron su vida por amor a la Sagrada Escritura. También nos dice estos registros históricos que hubo muchas personas cristianas que prefirieron renunciar a una vida de comodidad con tal de asegurar la palabra de Dios para las generaciones futuras. Hubo muchos que vivieron en lugares apartados, escondidos muchas veces en cuevas debido a la prohibición que había con respecto a no tener la Biblia. Y en esos lugares, alumbrados por la luz de una antorcha, copiaban la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo, no tenemos a los valdenses, un pueblo que copiaba las Sagradas Escrituras. Fue el primer pueblo que tuvo la Biblia en su propio idioma. De esa manera aseguraron la palabra de Dios para sus descendientes. En aquellos tiempos, cuando la Biblia había sido prohibida, era muy difícil hacerla circular, era muy difícil hacerla llegar a aquellos corazones que ansiaban, ¿no? Conocer la palabra, conocer la verdad. Y para lograr hacerla llegar a los hogares, a las familias, en esos tiempos muchas veces se tuvo que recurrir al contrabando. Y en este sentido podemos mencionar a Julián Hernández. Él fue un español, un enano, así dice la historia, que desde el momento que él recibió la luz de la verdad en su corazón, dice que en su ser se encendió el fuego del Evangelio. Y a partir de ese momento él entregó su vida de lleno al Señor para hacer circular la palabra de Dios y hacerla llegar a los hogares. Él realizó muchos viajes de Alemania a España. Y durante esos
muchos viajes que él realizó llevaba consigo la palabra, la distribuía gratuitamente. Incluso la Biblia era acompañada con algunos folletos que habían sido escritos, ¿no?, por los reformadores. De esa manera la palabra era esparcida, ¿no?, en los pueblos de España. Se dice que en una ocasión, para hacer ingresar a España una gran cantidad de Biblias, lo que hizo Julián fue, dice, esconderlas en barriles de vino. Y dice que en esa ocasión, como en muchas otras, logró burlar, dice, los controles, y estas Biblias ingresaron a España. Él, para lograr todas estas cosas, muchas veces se disfrazaba de buhonero, de arriero. Lamentablemente, en esta última trabajo que realizó, ¿no?, para introducir las Biblias, fue detectado, fue apresado, y dice la historia que murió en la hoguera, pero murió feliz de haber entregado su vida por el libro que tanto amaba. Incluso hay un registro de un sacerdote que escribió acerca de él y dice que Julián, donde ponía sus pies, dice que encendía el fuego del Evangelio. Ese sacerdote, refiriéndose a Julián, dice que era un hombre muy astuto y mañoso, ¿no?, condición propia de los herejes. Y así como él, ha habido muchas mujeres, muchos hombres piadosos que a riesgo de su vida se han preocupado por hacer llegar la Sagrada Escritura a las personas que tenían sed, hambre de la palabra de Dios. Y han muerto por amor a la Sagrada Escritura. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos hombres en aquellos tiempos estuvieron muy dispuestos a morir por la Sagrada Escritura? ¿Y por qué hubo otros que muy poco valoraron la palabra de Dios? Considero que esta pregunta no se puede responder recurriendo a la lógica humana. Considero que tendríamos que pasar por la experiencia que ellos tuvieron para poder saber por qué ellos estuvieron tan dispuestos de entregar su vida por la Sagrada Escritura. Para eso considero que necesitaríamos elevarnos al plano de lo espiritual para poder tener la visión que ellos tuvieron. Ellos llegaron a comprender que Dios y la Sagrada Escritura era una realidad, mientras que muchos lo señalaban como locos al entregar su vida por la Biblia. Para ellos no era una cosa absurda, sino una cosa totalmente coherente. Si la Biblia es tan valiosa como se dice que es, yo te pregunto, ¿qué significa para ti la Biblia? ¿Estarías tú hoy dispuesto a entregar tu vida por la Sagrada Escritura? Me gustaría saber cuál es tu respuesta. Déjanoslas en los comentarios. Durante esta semana estaremos estudiando por qué es tan vital la Sagrada Escritura en nuestra relación con Dios. La lección de esta semana también nos lleva a considerar el siguiente punto: el arma más poderosa. La Biblia, dice la Escritura, que es como una espada de dos filos. Es el arma más poderosa que Dios les ha dado a sus hijos para que puedan luchar y vencer a las huestes espirituales de maldad. Esto es algo que el enemigo sabe, por eso que trabaja, se empeña para impedir que los hijos de Dios estudien, lean la palabra, porque sabe que la palabra da fortaleza y les permite discernir los engaños del enemigo. Permítanme leerles lo que dice el comentario, la lección al respecto. Dice así: Satanás emplea, dice, todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente. Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Así que hace todo lo posible para impedir que estudiemos las Escrituras y oremos. Sabe que las palabras de Dios son poderosas y que no solo dieron existencia a este mundo,
sino también pueden resucitar a los muertos y darnos fuerzas para vencer. Al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. La relación entre los cónyuges se vuelve tensa, gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos o compañeros de trabajo. La vida parece demasiado ajetreada, nos sentimos estresados, agobiados y sin ninguna vía de escape. Sorprendentemente, a menudo no nos detenemos lo suficiente como para darnos cuenta de qué está ocurriendo. Podemos pensar que estamos cerca de Dios, pero nos debilitamos más y más a medida que pasa el tiempo sin que abramos su palabra. Muchas veces, nuestra relación con Dios tiene altibajos, pero la palabra dice que Dios siempre se mantiene constante. Consideremos lo que nos dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice así: Por la misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros los seres humanos somos proclives a olvidarnos de la palabra de Dios, ¿no? Somos proclives a desobedecerla, a no hacer caso a lo que el Señor nos dice. La verdad es que el Señor bastante nos soporta, y si no somos consumidos es simplemente por misericordia. Aquí esta escritura que hemos leído nos dice que el Señor más bien cada día nos extiende nuevamente su misericordia, nos extiende nuevamente una segunda oportunidad. Y lo que Él espera es que nosotros cada día nos volvamos a Él, nos volvamos a su palabra, que nos dejemos guiar por ella, permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de la Sagrada Escritura. Bien, la lección de esta semana también nos lleva a considerar la autoridad de las Escrituras. Para eso vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta escritura, el apóstol San Pablo lo que está haciendo es establecer el origen divino de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en este sentido, podemos decir que la Sagrada Escritura es la autoridad absoluta en lo referente a lo que es la salvación y la vida cristiana. Esta escritura nos dice que la Sagrada Escritura es útil para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué cosa? La doctrina de Jesucristo. Es útil también, dice, para redarguir, ¿no? Para confrontar el error. También dice que es útil para corregir, ¿no? Para llevarnos por el rumbo que es correcto. Y también dice que es útil para instruirnos en justicia, es decir, hace referencia esto a la formación del carácter, no un carácter semejante al del Señor Jesús. Para poder comprender la Sagrada Escritura correctamente, necesitamos hacer uso de nuestra razón. Nuestra razón debe ser guiada por la iluminación del Espíritu Santo. Asimismo, para poder comprender la Sagrada Escritura, es esencial mostrar disposición a recibir las enseñanzas de la palabra, no solamente aquellas enseñanzas que nos gustan o que nos agradan, sino también aquellas que nos confrontan. Bien, el estudio de esta semana también nos lleva a considerar el siguiente punto: la verdad bíblica. Para eso vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es verdad. Voy a volverlo a leer. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esta escritura, Jesús no está diciendo que la palabra contiene verdad, sino lo que está señalando es que la escritura es verdad en sí misma. Es un criterio normativo para los creyentes. Se entiende entonces que la escritura no debe ser interpretada de manera subjetiva, porque recordemos que la escritura tiene su origen en Dios. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos por entender la palabra como Dios quiere que la comprendamos, siempre guiados por el Espíritu Santo. Ahora, este versículo, esta escritura que acabamos de leer, que hemos comentado, está conectada con San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué nos dice San Juan 14, 6? Nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten lo que Jesús nos dice en esta escritura. Dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, en el anterior versículo que leímos en San Juan 17, 17, Jesús señala que la verdad es la escritura. Pero acá en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos está diciendo que Él es la verdad. Ahora notemos, ¿no? En San Juan 17, 17, Jesús dice que la Sagrada Escritura es verdad en sí mismo, es un criterio normativo. Pero ahora Jesús acá en San Juan 14, 6 nos dice que la verdad también es algo personal, que está encarnado en Él. Ahora, la Escritura es en sí misma verdad como un mensaje escrito y al mismo tiempo es una realidad viva encarnada en la persona de nuestro Señor Jesús. Ahora, se pueden ver acá qué cosa. Dos dimensiones que tienen que ver con una misma realidad. Entonces, podemos inferir que a nosotros no nos toca definir la verdad, sino reconocer la verdad en Jesús y en la palabra. Por lo tanto, debemos recibir la verdad con fe, obedecerla y siempre dejando que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. En vista de lo que hemos dicho, consideremos lo siguiente. Si tomáramos la Biblia para tomar decisiones, tomáramos las Escrituras para enfrentar los problemas como una guía en nuestro trabajo, como padres, como hijos, si tomáramos la Biblia como un instrumento interior para evaluarnos, considero que eso nos permitiría estar a la altura de los requerimientos divinos. Y no solamente eso, sino que constantemente nuestra vida estaría dando gloria a Dios y nosotros seríamos personas mucho más felices y nuestros corazones estarían llenos de paz. Bien, continuemos. La lección también nos presenta un punto importante que dice la condición del corazón. Para eso vamos a ir a Job capítulo 22, versículo 22. Dice así: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Noten lo que nos dice esta escritura. Dice que debemos tomar la ley de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que debemos reconocer la escritura como palabra de Dios, ¿no? Reconocer que ella es la voluntad de Dios para nosotros. Y dice que debemos poner sus palabras en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos interiorizar la Sagrada Escritura en nosotros para que podamos vivirla desde nuestro corazón. Esta escritura también está conectada con lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Acá la palabra de Dios nos dice que para poder discernir las Escrituras tenemos que hacerlo espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que necesitamos elevarnos al plano del espiritual. ¿Y cómo nos elevamos al plano del espiritual? Primeramente reconociendo que la Sagrada Escritura tiene su origen en Dios, reconociéndola como palabra de Dios. Y a través de la oración, pedir a Dios que ilumine nuestra mente para que su Santo Espíritu nos pueda dar el sentido exacto de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Bien, para cerrar nuestro estudio de esta semana, permítanme leer lo siguiente. Nos dice así: la Biblia es vital y poderosa, y su lectura es fundamental para el desarrollo de nuestra relación con Dios. No solo nos enseña acerca del maravilloso carácter de Dios y sus interacciones con la humanidad a lo largo de la historia, sino también nos habla hoy cuando acudimos a ella con humildad. Amén. Si consideras que estos estudios de la escuela sabática que venimos desarrollando semana tras semana te están siendo de ayuda espiritual para tu vida, haznos conocer, haznoslo saber a través de tus comentarios. También queremos pedirte que compartas nuestras publicaciones con personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Déjanos sugerencias, nos gustaría saber tus sugerencias, tus comentarios. Te deseo que tengas un bonito día, nos volvemos a encontrar la siguiente semana.